El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. Estamos aprendiendo estos domingos sobre qué hacer en tiempos de crisis, cómo movernos, dónde poner nuestra atención. Vimos el domingo anterior cómo David fue siendo transformado por Dios. Sabes que podés escuchar los audios en la plataforma de nuestro Centro Cristiano para que puedas seguir toda la línea de enseñanzas. David, vimos el domingo que él en medio de esa cueva oscura, junto a 400 hombres amargados, comenzó a tener un proceso. A pesar de que seguía viviendo en una cueva, a pesar de que tenía el diagnóstico que Saúl lo seguía persiguiendo, recordá esto, a pesar de eso, cada día que pasaba, él estaba más cerca de la promesa recibida. Esto era lo que le pasaba a Israel también en el desierto. Israel daba vueltas y daba vueltas porque no le creyó a Dios cuando le tenía que creer y entonces empezó a dar vuelta. Mira, parte de las grandes vueltas que vos estás dando o del lugar donde vos estás hoy tiene que ver con cosas que quizás Dios te dijo que hagas y no hiciste y hoy estás dando vueltas, pero aún en esas vueltas, Dios, como David en la cueva, Dios quiere llevarte a una tierra de promesa. Dios había dicho y lo había ungido a David como rey. Y cada día que pasaba David en esa cueva, estaba lo que indicaba ese día, esa noche que pasaba, era que él estaba cada vez más cerca de la promesa que Dios iba a cumplir para con su vida. Y es notable poder apreciar cómo a través de los salmos que vimos, no sé si los recordás, los salmos que escribió David allí en la cueva, la visión de su propia vida volvió a enfocarse en los planes de Dios. ¿Sabes que una de las cosas que nos sucede cuando viene este tiempo de escuchar voces, cuando viene este tiempo de opresión que nos confunde, una de las cosas que generalmente la persona hace es tratar de arreglárselas por su cuenta? Y esto es lo que había tratado de hacer David, hasta que en un momento no le quedó otra que esconderse en esta cueva. La cueva de Adulán se transformó en lo que David necesitaba en ese tiempo. Un lugar en donde él volviera a escribir canciones. Un lugar donde él le volviera a cantar a Dios. Un lugar donde él se diera cuenta quién era para Dios. Un lugar en donde él ya tenía que dejar de fijarse en zafar él, en solucionar su propio problema, para comenzar a solucionarle problemas a otras personas. Es decir, David estaba aprendiendo a servir. También David estaba aprendiendo dependencia. ¿Recordás? Esto es este tiempo, Dios lo permite para que vos puedas aprender a depender de Él absolutamente. ¿Cuál fue su secreto? El secreto lo vimos en el Salmo 57, en el verso 7. Firme está, oh Dios, mi corazón. Firme está mi corazón, voy a cantarte salmos. Vos recordás que en el Salmo 142 él decía, no hay salida para mí. ¿Te acordás que más decía? No hay quien me ayude. Ni a la derecha ni a la izquierda, nadie se preocupa por mí. Pero ahora en el Salmo 57, él dice, mi corazón está firme. Ahora, él estaba en la cueva todavía, su situación no había cambiado, pero sí había cambiado su interior. Y esto es lo importante, que en los momentos en donde nosotros sintamos que se nos viene el infierno encima, nosotros podamos estar firmes. En el momento en donde las informaciones que recibimos, los diagnósticos, las palabras que escuchamos,
nos tiran a menos, nosotros podamos escuchar lo que Dios nos dice. Y entonces, allí en el Salmo 57, David comienza a decir, Dios va a cumplir su propósito en mí. Antes decía, no tengo quien me ayude, pero ahora él dice, Dios va a cumplir el propósito. Tu gloria cubre toda la tierra. Estoy firme en él, le voy a cantar. Pero estaba en oscuridad, estaba en una fría cueva, estaba rodeado de ineptos. Pero él había ahora comenzado a tener esperanza, tenía esa firmeza interior en Dios. Y entonces vimos que en aquella cueva, y esto es algo que Dios espera, vas a ver que lo vas a escuchar un par de veces hoy, que vos vuelvas al lugar donde Dios te había puesto. David fue guiado por Dios a un combate, a un frente de batalla con la excusa de llevar alimentos para sus hermanos. Pero la excusa de Dios era que David comenzara a aprender cómo se reina en un reino. Y entonces David lo mata a Goliat, pero ahora estaba en una cueva y en esa cueva lo que Dios quería es que él vuelva a ser un matador de gigantes. Pero en este caso, como aprendimos, el matador de gigante de la deuda, un matador de gigante de la opresión, un matador de gigantes de la depresión, de la decepción, de la amargura, al gigante de la incredulidad. Claro, primero tenía que ser tratado él. Amén. Y Dios lo hizo. Entonces, recordá esto, Dios desea que vos vuelvas a ese nivel de consagración, a ese nivel de fuego, de pasión, donde no importa la situación que estuvieras atravesando, nada te sacaba de el hecho de estar cerca de Él, de estar cantándole, de estar sirviéndole, de estar deseando estar en su casa que en cualquier otro lugar. David sabía esto. Porque David sabía muy bien que él con las ovejitas, él le cantaba a Dios. Y en todo el tiempo que se hizo el loco, que anduvo haciendo lío por todos lados, él había perdido esa comunión con Dios, aquello para lo cual David había sido llamado. Y entonces, a pesar de que su situación todavía no había cambiado nada en lo externo, sí había cambiado en su interior, David no era el mismo. Yo tengo que llegar a ese punto de saber, bueno, mis circunstancias son las mismas, pero yo no tengo que ser el mismo. ¿Por qué? Porque su fe comenzaba a salir a la luz. ¿Cómo sabemos esto? Ayúdame. ¿Cómo sabemos que la fe de David comenzaba a salir a la luz? ¿Por qué te imaginas? Por lo que hablaba. Lo que yo hablo indica lo que yo creo. Lo que yo creo a través de lo que yo hablo va a indicar el nivel de fe que estoy teniendo. Es decir, mis comportamientos, mis acciones, mis palabras no deben estar basados en lo que estoy viviendo. A eso siempre le llamamos realidad circunstancial, sino que tiene que estar basado en lo que estoy creyendo. Eso es lo que me mantiene firme. Lo que me mantiene firme no es lo que yo veo, sino que lo que me tiene que mantener firme es la promesa de Dios y la fe que hay en mí, que hace que yo crea en esa promesa, aunque lo que veo no coincide. Amén. Ahora, David tomó riesgos. Esto es otra de las cosas que Dios va a pedirnos, que en el medio aún de esa cueva, en el medio aún de esa inestabilidad, en el medio aún de ese problema familiar, yo tomé riesgos. Claro, él recibió a estos 400 muchachos en su propia cueva y fue su fe la que hizo que él aceptara los riesgos.
Porque la persona de fe, si querés escribirlo, porque a partir de hoy, junto con esta transición de David, nos metemos en una serie nueva que vamos a estar hablando acerca de la fe, tomando a David como un hombre de fe. La fe de David hizo que él tomara riesgos, porque para movernos sobre seguro no necesitamos fe. Ahora, una de las cosas que Dios hace es premiar y valorar nuestra fe. David, como aprendimos los últimos domingos, comenzó a servir a los que estaban a su alrededor. Y decime la verdad, sobre todo para los que pasaron acá adelante, no tenemos ganas de servir a otro cuando nosotros estamos siendo atribulados, vapuleados, estafados. No tenemos ganas de servir a otros. Sin embargo, Dios dice, si yo te di una medida de fe, en ese tiempo de inestabilidad, en ese tiempo de duda, en ese tiempo aún de desconcierto, esa medida de fe a vos te puede hacer ponerte a servir a otros, mientras tanto yo soluciono tu problema. Y esto es lo que estaba haciendo David. Entonces, David, una de las cosas que empezó a hacer es a servir en los tiempos de duda, en los tiempos de opresión, cuando estaba en los tiempos de persecución. Así que, en tiempos de crisis, una de las claves es servir a Dios. O si lo venías haciendo, continuar sirviéndolo con la misma pasión, con los dones que Dios te dio, con los talentos que Dios te dio. Y ahí ninguno se puede hacer el sota. Porque si vos querés hacer algo para Dios, lo podés hacer. Ni nadie en este lugar te impide que vos vayas a visitar a alguien, que vos ores por un niño, que le lleves algo a otra persona, que sueltes una palabra de fe en la plaza, que lleves una revista a donde sea. Pero nosotros estamos preocupados en solucionar nuestro problema. Y entonces nos encerramos en la cueva y vamos a ver cómo puedo solucionar esto, cómo puedo solucionar. Y entonces estamos metidos ahí. Y Dios dice, es distinto lo que yo quiero. Yo quiero que vos comiences a mirar al otro, que le des al otro lo que vos alguna vez tuviste y tenés, aquello que una vez fuiste fuerte para hacer. Yo quiero que ahora comiences a hacerlo con nosotros. Por eso Dios te anima a continuar sirviendo, si lo estabas haciendo con la misma pasión, con el mismo fuego. Porque hay gente que las noticias inesperadas lo enfrían. Hay gente que cuando las cosas no salen como uno espera, comienza a dejar las cosas de Dios. Y tiene excusas aparentemente valederas. Pero lo que no se da cuenta es que es una estrategia del enemigo para que vos dejes de servir. Y cuando dejas de servir, lo único que estás haciendo es ir en contra de aquello que Dios está esperando precisamente que vos hagas. Y entonces en ese punto ya te da lo mismo venir a congregarte con los hermanos que quedarte en casa viendo una novela. Ya te da lo mismo. Porque en ese nivel hasta te entretiene más la novela o un buen partido de tenis que la palabra que puede ser soltada desde el altar o que algún hermano tenga para servirte y sacarte de tu crisis. La segunda cosa que hace David luego de aprender a depender de Dios y al hacerlo, él comienza a servir
a estos hombres oprimidos, endeudados, es aprender a esperar. 1 Samuel 22:3. Recordá que David estaba en la cueva, salían a hacer algunos ataques para conseguir comida y volvía. Dice, después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey, por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Impresionante. Un David que venía haciéndose el loco, que venía escupiendo la tierra, un David que venía haciendo las cosas a su manera, después de estar un par de años en la cueva, se ocupa personalmente de que sus padres estuvieran en un lugar seguro y cómodo. Uno hubiera esperado que David dejara a sus padres cerca para que por lo menos haya alguien que lo abrace. Sin embargo, no sé si te das cuenta lo que hizo David. David agarró a sus padres, los bendijo, los dejó en un lugar donde había provisión, donde había seguridad, y declaró algo que nos da otra pista para hacer en tiempos de crisis. Esperar la revelación de Dios acerca de lo que tengo que hacer. David esperaba instrucciones de Dios. Ahora ya no tomaba decisiones a la ligera. Y bueno, frases célebres, a ver, en situaciones límites. No me queda otra. Aún hasta declaramos frases bíblicas, ¿eh? Y Dios dice, yo no la dije. No, vamos para adelante. Y bueno, y sí, bueno. David tenía razones. Él tenía una palabra. Escúchame, que vos tengas una palabra no quiere decir que el tiempo de Dios para esa palabra coincida con el tiempo tuyo. David tenía una palabra. Había sido ungido rey. ¿Qué dice? Hola. Voy a esperar. Voy a esperar hasta que. ¿Qué cosa? Hasta que sepa qué cosa. Lo que Dios tiene pensado para mí. Ahora, ¿notas fe? ¿Notas fe en lo que dijo, en lo que declaró David? Claro. Cuando vos declaras, yo estoy esperando y sé que Dios tiene algo pensado para mí. Lo que me sucede alrededor no es cuestión ni de suerte, ni de mala suerte, ni lo que sucede alrededor. Yo tengo que confiar que Dios tiene algo pensado para mí. Y que aunque hoy vea que aparentemente no es lo mejor que me puede pasar o no es lo que yo espero, yo tengo que tener esta visión de fe sabiendo que Dios tiene algo pensado para mí. Entonces, a mí me gustaría que vos escribas esta frase. Es una palabra rema para alguno que está hoy acá. Y si no, escribíla en tu corazón. Dios tiene algo pensado para mí. ¿Ok? Dios tiene algo pensado para mí. Y lo que tiene pensado, yo tengo que esperar hasta saber qué es lo que Dios tiene pensado para mí. Otra versión dice hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo.
Entonces David deja a sus padres en Moab, vuelve al refugio donde lo esperaban, ¿te acordás? Los 400 hombres, los hermanos, y allí en la cueva David comienza a esperar, espera que Dios le hable, continúa sirviendo, es una espera activa, ¿ok? No es espero, estoy en mi desierto, no, es una espera activa, esperando los pasos a seguir en medio de su propia crisis. Y esto es algo que David aprendió a consultarle a Dios. Esto se aprende en tiempos así de crisis. Es otra cosa. David espera. ¿Te acordás que lo primero que hizo fue esperar a aprender a depender de Dios? Ahora vemos que él está aprendiendo a esperar en Dios y vemos que él está también aprendiendo a consultarle a Dios. En la cueva de Adulán, David está aprendiendo todas estas cosas. Dejaba sus ansiedades de lado, que lo hacían huir, que lo hacían hacerse el actor, y entonces ahora estaba esperando la dirección de Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿cómo me muevo? Señor, ¿cuáles son tus planes? Entonces, David no permitió que fueran sus circunstancias las que determinaran sus decisiones o sus movimientos o su futuro. David estaba ahora esperando en Dios. Sus convicciones estaban firmes en Él. ¿Te acordás el Salmo 57 que decía, firme está, oh Dios, mi corazón? Firme está en Dios, le voy a cantar. Entonces, en medio de los momentos más difíciles es cuando más necesitamos la guía de Dios. No permitas que en medio de tus crisis, que sean las circunstancias o tus emociones las que determinen tus próximas decisiones. ¿Sabes qué? Vamos a estar aprendiendo que uno de los problemas que generalmente nosotros tenemos es que mezclamos nuestra fe con las emociones. Y entonces nuestras emociones nos dicen decir cosas, pero no tenemos la fe para respaldarlas. Entonces es una especie de fe emocional, pero que no tiene respaldo. Entonces largamos cosas, pero no tenemos fe. Entonces vamos a tener que aprender a movernos en fe y que cuando declaremos una palabra, esa palabra no sea una palabra emocional, sino que sea una palabra que vaya respaldada con fe. Y la fe mueve montañas. Las emociones no mueven montañas. Yo puedo ser una persona muy emocional, puedo gritar, puedo decir que esa caja se va a mover, te vas a mover, te vas a mover. Pero ¿se movió? Se movió. Porque no fue algo declarado con fe, sino que fue algo declarado emocionalmente. ¿Ok? Porque si no, esas que escriben el espejo y te dicen yo soy linda, te va a ir bien y qué sé yo, son palabras emotivas, motivacionales, pero sin la fe de Dios. Entonces te puede de repente ayudar para comenzar con una buena motivación, pero pronto lo que no tiene respaldo de fe se disuelve o se cae. Entonces, recordá esto, que en esos momentos no permitas que las circunstancias o tus emociones sean las que determinen tus propias decisiones. Decíamos, no me acuerdo, el miércoles o el domingo, decíamos que hay veces que nosotros tomamos decisiones duraderas, en situaciones que son temporales. Entonces estamos viviendo una situación temporal y esa situación a vos te hace de repente decidir pelearte con tu hijo por un problema temporal. Y esa pelea con tu hijo después se convierte en algo que es prácticamente continuo o eterno. Y entonces una situación que fue circunstancial hace que vos tomes una decisión duradera. Mientras tanto,
David servía y esperaba. ¿Ok? Hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Así que lo vemos ahí a David permaneciendo en Dios. Estas frases nos da la pauta de que David ahora estaba como asentado en Dios. Estaba confiado, estaba esperando en Él. Mientras Dios hacía lo que solo Dios puede hacer, porque vos sabés que hay cosas que solo Dios puede hacer. ¿No te parece que algunas veces parece como que Dios no está haciendo nada? Porque nosotros queremos information, ¿no? Queremos información de lo que está pasando, queremos saber. Ahora, ¿por qué no lo dejamos a Dios que Él haga lo que tiene que hacer y que nos dé la información, como David decía, hasta que yo lo sepa? Si Dios no me lo dice es porque es mejor que no lo sepa. ¿Ok? Porque lo puedo llegar a perder todo, porque me puedo empezar a hacer... Porque si a vos te dicen algo, viste que cuando vos estás esperando algo y alguien te dice, ponele que estás buscando un auto, ¿no? Estás buscando un auto y alguien te dice, che, ¿vos sabés que hay alguien que está vendiendo un auto? Y vos ya, la persona ansiosa, ya está. Y por ahí el auto está todo estartalado y no es para vos. Pero vos, ¿qué haces? Y te empezás a dar máquina, ¿viste? Y entonces cuando lo vas a ver, ¿será esto, Señor? ¿Ok? Entonces, ¿por qué no esperamos? ¿Por qué no esperamos que Dios haga lo que tenga que hacer? Es decir, ¿qué era lo que tenía? ¿Qué te imaginas que Dios tenía que hacer hasta que David comenzara a ser rey? ¿Preparar a quién? ¿Y qué más te parece? Es decir, en la cueva lo tenía que preparar a David y a estos 400 bestias que eran unos tipos aburridos, oprimidos, llorones. Me imagino que alguno aniñado también ahí, ¿ok? Que de ahí tenía que salir como un valiente de David. Y ahora estaba ahí en un rinconcito medio avergonzado, pensando que no servía para nada, pensando cómo iba a ser para resolver sus deudas. David estaba siendo preparado, pero también Dios tenía que preparar todo el ámbito exterior en donde Saúl era rey. Algunas veces nosotros no tenemos en cuenta eso. Y entonces vos estás tratando de hacer una operación, de cerrar un negocio, y vos decís, yo ya estoy preparado, Dios me habló, Dios me hizo esto, Dios me dijo esto, pero no descartamos que a lo mejor Dios tiene que estar preparando el corazón de la persona que te va a tener que firmar ese negocio, que va a tener que escogerte a vos. Quizás tenemos que esperar que esa persona le ingrese el dinero adecuado, que te escoja a vos. Y hay un montón de cosas que si bien uno puede estar preparado, Dios tiene que estar haciendo algo sabiendo que Él está haciendo algo a nuestro favor. Amén. Perfecto. Entonces, David acá lo vemos entonces confiando en Dios. ¿Hasta cuándo? Decilo conmigo. ¿Hasta cuándo? De vuelta. Muy bien. Ahora que lo guardaste, hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. ¿Será esta? Y entonces vas así y pasa otra. ¿Será esta? Es este. Sí es este, pero Dios lo tiene que preparar. ¿Ok? Lo va a meter en la cueva Él y te va a meter en la cueva vos. Y entonces en ese tiempo no es fácil declarar esto, decirlo. Hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Entonces vos estás con un trabajo y dices, es este, el nuevo trabajo. Es este, no es este. Es este, no es este. Dependencia de Dios. Hasta que sepa lo que Dios tiene pensado algo para mí. Si ya estás casado,
Y si Dios no lo pensó, al piste, ¿ok? Tenés que aprender a amarlo, ¿ok? Dios, ¿vos tenías pensado esto? No, ¿vos te lo elegiste? Bueno, ahora amalo, ¿ok? Porque en su gracia, Él nos derrama de su amor para que nosotros amemos. ¿Amén? Perfecto. Entonces, Dios tiene pensado esto. ¿Hasta cuándo? Y entonces acá entramos en la disyuntiva. Dice la palabra de Dios en el verso 5, si la producción me ayuda. Dice que un día, ¿te acordás lo que el verso, no lo pongas el anterior, hasta que sepa, y ahora decí, ahí está, ¿ok? Un día, Dios te va a decir lo que Él tiene pensado para vos. Ahora, tenemos un problema, Houston. ¿Cuál? Si lo que Dios tiene pensado para mí coincide con lo que yo tengo pensado para mí. Si yo te pregunto, ¿qué te parece? Miren todos los ángeles, Padre, acá. ¿Qué te parece que va a ser mejor para vos? ¿Lo que Dios tiene pensado para vos o lo que vos tenés pensado para vos? Si vos buscas un Instagram que creo que subieron el domingo pasado o el lunes, que me ves a mí así medio de perfil, ¿se acuerdan qué dice? Hay veces que la solución de Dios para mi vida no viene el envase. Un día llega el profeta, esta es una de las maneras en que Dios te puede hablar, a través de un profeta, claro, o a través de una palabra de profecía, que no necesariamente la puede dar un profeta. Vos sabés que todo hijo de Dios puede recibir una palabra profética, y eso no quiere decir que sea profeta. Puede recibir una palabra de profecía. Ahora, la Biblia es clara cuando dice que esa palabra se tiene que cumplir. Y entonces ahí tenemos el otro problema, cuando nosotros largamos las palabras de profecía emocionalmente, sin darnos cuenta que si esa palabra de profecía no va respaldada con otra que ya se cumplió, estamos en problemas. Porque en el aire espiritual, lo que vos soltás al aire espiritual, Dios lo toma muy en serio. Y si vos estás soltando una palabra al mundo espiritual que no tiene el respaldo de Dios, te la vas a tener que ver con Él. Entonces, hasta tanto vos no compruebes que Dios te usa con palabra profética, sé cuidadoso. Porque algunas veces hasta decimos por fe, lo hacemos por fe, y la verdad que no tenemos fe, ni Dios está en el medio de lo que estamos declarando. ¿Y qué hago, pastor, si lo hice y me arrepentite? Dios es muy severo en estas cosas, porque cuando uno se pone a hablar algo que Dios no habló, está tomando el lugar de Dios. ¿Sabes que las cosas, cada vez que uno va creciendo en el mundo espiritual, entiende que Dios es muy bueno, pero es justo? Te doy un ejemplo.
¿Vos te acordás cuando David venía contento, danzando, dirigiendo un culto de alabanza? Y a alguien que estaba viendo el culto se le ocurrió decir que el culto no le gustaba por lo que estaba haciendo David. Qué silencio, ¿no? Por eso necesitamos arrepentirnos. Porque ¿quién soy yo para juzgar el corazón de David o el corazón de una persona que a lo mejor no hace las cosas como yo las haría? A mí me pareció demasiado duro lo que Dios hizo con Mical, la que era primera esposa de David. A mí me pareció muy duro. A Dios no. Una expresión fuera de lugar sobre alguien que fue ungido. Algunas veces declaramos cosas con tanta liviandad y después nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa. Llega el consejo de Dios. Mirá lo que dice el profeta, le dice a David. Deja, ¿qué es la fortaleza? ¿Qué era la cueva para David? Su seguridad, su lugar seguro, su refugio. El profeta le está diciendo, David, vos estabas esperando. ¿Qué esperabas, David? Muy bien. Ahora viene el profeta y le dice, David, te voy a decir lo que Dios piensa que vos tenés que hacer. Parece muy simple, pero mucha gente escucha el consejo de Dios y no lo sigue. No, imagínate David. No, pará, escúchame. Todavía no, estamos en invierno. O estamos en verano. O ¿por qué no esperás? Porque todavía me falta preparar algunos tipos. O no, mirá, no. Está bien, bueno, esto es lo que el profeta piensa. Y bueno, pero ¿por qué no me lo dice a mí Dios directamente? Porque David, ¿qué estaba esperando? Que Dios se lo diga. ¿Y Dios qué escogió hacer? Vos sabés que muchas veces, después lo vas a ver si querés leer la historia de David, vos vas a escuchar a David que hablaba con Dios y Dios le respondía. Este es el momento, subo, me voy a ser rey, espero, ¿qué querés que haga? Y Dios le dice, no, espera, sí, subí, pero no subas a Jerusalén, subí a Hebrón. Y entonces viene el consejo de Dios. Claro, vos agarrás y para buscar el consejo de Dios, ¿qué haces? Justo abrí. ¿Y qué dice? Te daré todas las naciones. Amén. Abrís así. Y Judas fue y se ahorcó. No. ¿Te reí? Un día voy a poner una cámara yo con... Cuando viajo es esto, cuando yo viajo. Parece simple, te decía, pero hay gente que escucha el consejo de Dios y no lo sigue. ¿Por qué? Porque no le gusta. Porque no le conviene, porque le va a traer algunos problemas extras. Porque lo va a exponer, porque tiene que pedir perdón. Porque lo va a poner en una situación quizás
temporal en donde puede llegar a ser rechazado, porque no cree que es lo mejor. Y te digo más, incluso David podría hasta ofenderse, como le pasa a mucha gente. No me gustó lo que dijo el profeta. Porque hay palabras de Dios que ofenden. Ahora, ¿qué era lo que implicaba obedecer el consejo de Dios? Porque acá leemos, bueno, ¿vos qué dirías? Si Dios lo dice, ¿no? Pero acá, escucha, obedecer el consejo de Dios no era fácil, porque el profeta le dice que tenía que ir al valle, a un valle, y en los valles, vos imaginate que ahora David estaba rodeado por 400 personas y Saúl lo quería matar. Entonces lo que el profeta le está diciendo era como una locura, ¿me comprendés? Era como diciéndole, mirá, salí del lugar donde vos estás y ahora quiero que te vayas al valle de Judá, ¿sí? Al bosque de Aret. Aret significa gobierno. ¿Ves cómo estábamos más cerca ahora? Judá, ¿qué significa? ¿Sabes? Alabanza. Entonces, Dios le está diciendo a través del profeta, te vas a meter en el valle de la adoración, te vas a meter en el valle de la alabanza, y la adoración y la alabanza, ¿dónde te van a llevar? Al cumplimiento de la promesa, a gobernar. ¿Lo vas viendo? Ahora, ¿era fácil? ¿Es fácil para vos salir de tu lugar seguro? Es fácil venís y le pedís consejo a alguien y te dice, mira, esto es lo que vos tenés que hacer. Pero para hacer esto tengo que venir los miércoles. Sí, claro. Porque hay una palabra para vos los miércoles. Pero yo los miércoles no puedo. Bueno, no salgas de tu lugar seguro. Quédate ahí. No, pero a mí me gusta venir los domingos, pero yo llego para el mensaje porque la adoración y la alabanza no me gusta. Bueno. Vos no podés pasar de la cueva de Adulam a Hebrón directamente. Tenés que pasar por el valle de adoración, alabanza, y por el valle en donde vos tenés que demostrar por fe que dependés absolutamente de Dios. Porque ahora vos tenés que demostrar por fe que a vos no te molesta exhibirte en un valle con 400 personas. Y encima desafinaban todo. Por eso te decía que no cualquiera hubiera obedecido esa orden. Dejar la zona segura, tu baticueva. ¿Vos sabés cuál es tu baticueva? ¿Conocés tu baticueva? A lo mejor tu baticueva es el local donde vos trabajás, esta es mi baticueva, ¿ves? Tu lugar seguro. Voy, vengo, es casi todo automático. Entonces Dios dice, salí de ahí. Sí, vende todo y salí de ahí. Deja la cueva. No, es mi lugar seguro. Es donde la gente me trae los recursos. La cueva, la baticueva de Adulam, era el lugar donde la gente le llevaba los recursos a David. Salía la gente y le traía los recursos. Y ahora Dios le dice, cerrá ahí. Cerrá ahí. ¿Y a dónde vamos? Al valle. ¿Qué? Pero en el valle nos va a agarrar Saúl. Sí, precisamente. Necesito que te encuentres con Saúl. Después lee la historia. Ir al valle de Judá era como ir a la muerte segura. Porque ahí te decía, podían ser fácilmente detectables. Era como una decisión suicida. ¿Viste cuando alguien te dice algo que para vos es lo
lo que menos esperás escuchar, ese muchacho es para vos. ¿Habría aprendido David absoluta dependencia? Salí de ese lugar y ubicate donde yo te diga. Ubicate donde Saúl puede encontrarte. ¿Y sabes qué hace David? David obedece y se traslada a Judá. Judá significa alabanza, como te decía. Dios le dice, salí de la cueva, anda al lugar de la alabanza, al valle de la adoración, porque lo que yo tengo, escucha, cuando el profeta viene y le dice esto, deja la cueva y volvé. ¿Te acordás que algo te dije que había que volver a algún lugar? Volvé al lugar de la alabanza, al lugar de la adoración, al lugar de la pasión, al lugar del fuego. Lo que Dios le está diciendo es, lo que yo tengo para vos es mucho más grande de lo que vos perdiste. Iban 13 años, así, iban 13 años. ¿Te acordás lo que había perdido? La esposa, los recursos, no pagaba IVA, ganancias, la reputación, el sueldo, la cama, el super king del sueldo, el sueldo, la comida, todo había perdido. Pero Dios le manda al profeta, le dice, mira, anda para allá, tenés que hacer esto. Y encerrado en esa declaración, Dios le está diciendo, si vos me obedeces, lo que tengo para vos es lo que te prometí. Antes vos estabas en el palacio, pero tocaba el arpa. Ahora vas a estar en el palacio y vas a dirigir a toda una nación. En medio de la aflicción, David tenía que tomar decisiones. Así que David obedece, deja la cueva y se va al bosque de Aret, y el tiempo entonces de Adulam se terminó. A ver, ¿cuántos coinciden conmigo? No sé si alguna vez, mira, por mis características yo tuve varios emprendimientos y varias veces me tocó cerrar un local. Es decir, cerrar un local es dejar de hacer lo que estabas haciendo. Y lo cerramos. Vamos a abrir allá. Abrir al año y lo cerramos. Esto no es, vamos a hacer tal cosa. Ahora, ¿no te da una cosita dentro cuando vos tenés que cerrar? Y quede un matrimonio, ¿no? Y quede una relación papá, hijo, hija, cuando tenés que cerrar. Qué duro es. Ahora, qué diferente es cuando Dios te dice, cerrá la cueva y anda y hace esto. Ahora, ¿qué pasaba? Por lo general nosotros vamos y buscamos otro consejo, hasta que encontramos a la persona que nos dice lo que nosotros queríamos escuchar. No, no es tan así, no es tan así. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Qué sabe esa persona de eso? ¿No? Entonces te hacen todo un estudio teológico, ambiental de la persona, del profeta. ¿Ok? Yo creo que David estaba expectante de que Dios le hablara. Y Dios le habló. Y entonces cuando Dios le habla, él sale. ¿Se necesita fe? Mira, cuando vos estás esperando que Dios te hable, más vale que estés con un nivel de fe alto para poder obedecer lo que Dios te dice. Porque si no,
no vas a obedecer. Porque para llevar adelante lo que Dios te dice se necesita fe. Firmado Dios. ¿Ok? Entonces, termino el domingo que viene, seguimos con la línea de fe. ¿Quieren pasar los del Valle de Judá? Los momentos de crisis son momentos donde tenemos que aprender a obedecer a Dios. ¿Ok? Para esto que necesitamos una gran dosis de fe. ¿Por qué? ¿Por qué esa palabra que me dijo el pastor o me dijo el hermano cuando predicó no me gustó? ¿Por qué cuando el líder vino a hablar conmigo o la pastora vino a hablar conmigo, lo que ella dijo me ofendió? A ver, Sandra, decime que soy un adúltero. Decímelo. Mira, ¿me puedo ofender? Yo no soy un adúltero. Ahora, si tengo alguna guaina por ahí, y la hermanita viene y me dice, mírenlo al pastor adúltero. ¿Cómo me decís eso? Si no soy. Hola. Vamos a terminar más arriba, ¿no? Algunas veces nos ofendemos porque a lo mejor nos tocan a alguien que queremos tanto y que para nosotros viene Dios y después esa persona. Pero todos podemos tener alguna situación. Ahora, ¿por qué nos ofendemos? ¿Por qué David no se ofendió con lo que el profeta le dijo? Porque David estaba esperando una palabra de Dios. Y dijo, esta es la palabra de Dios. Ahora, fíjate que la palabra no fue, andate a Hebrón que vas a ser rey. Porque así cualquiera, amén, ¿es esta, pastor? Sí, vamos. Sí, en 3 meses te casas. Sí, vamos. O en 3 meses tenés el local, van a ir gente de todas las naciones, te vienen a comprar a vos. Eso es mucho más fácil obedecer. Que a vos te digan, andá, exponete porque todavía tenemos algunas cosas que arreglar con Saúl. Le vas a tener que perdonar la vida. Un día Saúl entra a una cueva porque andaba medio descompuesto. Y a Saúl lo agarran sin poet ahí. Y David dice, es mi oportunidad. Y le perdona la vida. David tenía que aprender a perdonarle la vida a los ungidos. Y Saúl todavía era el ungido de Dios. Aunque era malo, aunque era vengativo, aunque era un colérico, aunque lo dominaban sus emociones. El que tenía que sacar a Saúl, ¿quién era? Dios. Tres cosas básicas para hacer en tiempos de crisis. Servir a otros, esperar dirección y obedecer. Sirve, espera y obedece. Obedecer
aunque la orden te traiga nuevos desafíos. Y entonces, vos vas a ver el domingo que viene que esta historia nos va a introducir en lo que sería una vida de fe. Por eso, si vos viste el mail, vas a ver a un hombre que está saliendo de la cueva. Esa persona que está saliendo de la cueva está saliendo a caminar por fe. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Tenemos algún anuncio para hacer? ¿No? ¿Qué cantamos? ¿Por qué no nos vamos con Gracia Sublime? ¿Sí? Nos vamos a ir bien arriba. Escuchá, puede ser que vos estés acá y que algún profeta falso te haya dado una palabra que te lastimó. Tenés que sanarlo. Nunca la palabra que Dios te dé va a ir en contra de lo que dice la Biblia. ¿Ok? ¿Está? Entonces, el hecho de que te hayan lastimado no quiere decir que Dios no te puede hablar de la misma manera como te habló antes o como que esta persona quiso ocupar el lugar de Dios. Si en algún momento fue así, soltá a la persona, perdonala, pero ahora empezá a buscar la dirección correcta de parte de Dios. Hay cosas que son básicas, no necesitamos dirección. Vamos a la palabra y la encontramos. Amén. Nos despedimos con esta canción. Marce, ¿me podés poner el último versículo, el que dice, donde da las instrucciones el profeta? Quiero enseñarte algo. El profeta no le dijo, vengo en nombre de Dios a darte una palabra. El profeta vino y le dijo, hace esto. No sé si lo agarrás. Y ahí es donde se tiene que activar la fe del que escucha. Y Dios va a premiar tu fe. Aunque lo que te diga el profeta no venga con todo el respaldo en su declaración de que habla en nombre de Dios. No sé si me doy a entender. ¿Sabes qué pasa? Te voy a abrir el corazón de los profetas. Muchas veces Dios te hace hablar cosas que Él está respaldando y que vos no sabés que las está diciendo Él. Vos estás en una charla y de repente decís, mira, bla, 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 y ese bla, 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 no es tuyo, sino que es Dios hablándole a la persona. Claro, para nosotros es mucho más fácil que el profeta venga y le diga, esto dice el Señor, salí de la fortaleza, porque cuando salgas y le cantes pronto vas a terminar en Hebrón y todas las batallas que ganes serán tuyas. Es mucho más. ¿Para qué necesito fe? Para activar tu fe, Dios te va soltando instrucciones. Después, David tenía que consultar a Dios y preguntarle, ¿qué hago? ¿Subo? No subo. ¿Los corro? No los corro. ¿Los ataco? No los ataco. ¿Me quedo? Me quedo. Porque Dios se mueve así. Porque Dios se mueve por la fe del Hijo. Entonces, recordá esto. Cuando vos estés hablando con una mujer de Dios, con un hombre de Dios, no solo un pastor o una pastora. Puede ser alguien que realmente esté lleno del Espíritu y que a medida que vos estés hablando, el Espíritu de Dios comience a hablarle a él y le dice, mira,
esto por acá. ¿Por qué solucionarlo así? Y vos estás... Y se te fue, y pasó, y vos sabés que las cosas espirituales se van muy... Duran en el aire las cosas espirituales hasta que venga un pajarito y se las coma. O que venga alguien y te la pisotee. Y entonces vos tenés que empezar de vuelta. Amén. Te bendigo. Padre, nosotros declaramos que este mes que comienza, el mes de octubre, nuestra dependencia de ti será absoluta. Ese es al menos mi deseo, Señor. Muchos de los que estamos acá estamos a la espera de instrucciones, a la espera de saber qué es lo que vos tenés pensado para nosotros, para nuestra vida, para nuestro trabajo, para nuestro emprendimiento, para nuestro llamado. Señor, esperamos en ti. Lo único que te pedimos, porque vos sabés que a veces somos un poco sordos, es que seas muy claro al hablarnos, Señor, que al escuchar tu instrucción, nuestra fe se active y se ponga en movimiento. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos das, por este día de vida, porque hoy nos hemos alimentado, hemos descansado, te hemos consagrado este día a ti. Y mañana hay cosas que nos esperan, que vos nos vas a sorprender, Señor. Porque tus ojos y tus oídos están atentos a tus hijos, como todo padre. Al despedirnos, Señor, pedimos en esta dependencia, pedimos tu cuidado, tu guía, por dónde caminar, por dónde no ir, qué hablar, qué ver, qué hacer y qué no hacer. Estamos atentos a tu voz, a tus consejos. Te damos gracias, Señor, por las personas que nos visitan hoy. Las bendecimos. Bendecimos su casa, su familia, los sueños que pusiste en su corazón. Gracias por los niños, Padre. Bendecimos a los niños. Gracias por las palabras que ellos reciben, por sus maestros, por sus maestras. Gracias por tu amor, tu consuelo. Gracias por estar con Alicia, con Miriam, con Eduardo en este tiempo al despedir a un familiar. Padre, bendecimos la vida de Alejandro. Te pedimos que tu mano de sanidad, de gracia, esté sobre su ojo. Que hagas un milagro en su vida, Padre. Necesitamos de Él como congregación, Padre, para que Él nos bendiga con lo que recibe de ti. Señor, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y tu compañía. Padre, oramos por Oriana allí en Estados Unidos. Que tú la llenes con tu Espíritu Santo, que tú la prepares para todo lo nuevo que tenés para ella. Y Padre, si hay alguien aquí que ha sido tocado por tu semilla, por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que cuides esa siembra, que crezca y que dé fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.